Ahora sí, vamos a comenzar con Juan capítulo 4 y voy a empezar desde el versículo 1. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque, perdón, esto me hace que estoy equivocado de lugar. Vámonos a... 9, Sí. 8, no antes. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 4. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a detenernos ahí por lo mientras. ¿Cuáles son algunas de sus primeras impresiones, nada más de ese pequeño diálogo que tuvieron ahí? ¿Que nosotros cantamos? Uh-huh. Pues que no había, ¿Qué notaron? que no había, bueno, que la mujer samaritana le pregunta y le dice a Jesús que por qué le está preguntando a ella si los judíos y los samaritanos no se llevan en sí. Ok. Eso es lo que a mí me sacó. Sí. Para empezar, bueno, eso, pero también no sé si no era permitido, quiero decir, o sea, referirse a una mujer que no conociera también. Ajá. Especialmente sola. No es que no fuera permitido, pero era mal visto. Era mal visto. Sí. Ajá. ¿Algo más que notaron? Que era el pozo, la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ok. Era un pozo y de ahí nosotros podemos también sacar. Bueno, es un lugar histórico, ¿verdad? Sí. Aún para ellos era un lugar histórico, ¿verdad? ¿Y la hora sexta, hermano? La hora sexta, que serían como las 12 del mediodía. El día judío empieza como a las 6 de la mañana nuestros. Entonces, la hora sexta de ahí serían las 12 del mediodía. Entonces, nos imaginamos que cómo está el tiempo. Caliente. Caluroso. Notaron ahí que dice que Jesús estaba, ¿qué? Cansado del camino, ¿verdad? Entonces se para ahí en el pozo a descansar. ¿Qué más? Precisamente en el pozo de José. Justamente se para a descansar en el pozo de José. Ahora, esta es una situación peculiar y ahorita vamos a ver por qué hay un punto de desesperación posible al estar en un pozo cuando tiene uno sed, ¿verdad? Pero bueno, algo más que notaron. ¿Qué más pasó ahí? Que los discípulos fueron a comprar comida. Ok, entonces Jesús se queda solo. Los discípulos van a entrar al pueblo para comprar algo de comer, ¿verdad? Están viajando, están hambrientos y sedientos, van a entrar a comprar algo de comer. Se van todos a comprar y Jesús se queda solo en el pozo. A mí me parece interesante que los demás no estaban cansados, nomás Jesús. Pero todos se van a comprar la comida y Jesús se queda solo en el pozo. Obviamente, lo que más sobresale de todo este encuentro es lo que la misma mujer samaritana le dice. Hey, pues está raro que me estés hablando. Para empezar, hombre, mujer y desconocidos. Y luego
judío, samaritana. Hay varias razones por las que no es normal que Jesús le esté hablando a esta mujer y la misma mujer lo reconoce y se lo señala, ¿verdad? La relación entre judíos y samaritanos no era una buena relación. Eran dos grupos de personas que no se llevaban bien. ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban? Porque estaban mezclados, estaban mezclados con con otros pueblos. Ok. Y no sé, o sea, no eran puros, como Ok. ellos no eran puros. Ok. No- Y ellos, como quiera, aún así como quiera, ellos adoraban a Dios. Quiero darles que vayan conmigo a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, nos vamos a ir lejos. Lejos de los evangelios. Esta es una posible explicación de cuál es el origen de esta enemistad entre judíos y samaritanos. No es definitivo, es posible que haya otra explicación mejor, pero esta es una posibilidad y es una que a mí me parece muy razonable. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 24 en adelante. Fíjense bien lo que dice. Esto es después de que ustedes saben que Israel se dividió en dos reinos, el reino del sur, que es Judá, y el reino del norte, que es Israel, ¿verdad? Israel, por su idolatría, Dios los entregó el imperio de Asiria. Entonces, ahora ya están derrotados Israel y esto fue lo que sucedió. Versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, es decir, en el reino del norte de Israel, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, porque eran paganos, no eran israelitas, eran personas que el rey de Asiria había traído de otras partes. Entonces, llegando estas personas, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite ahí y les enseñe la ley del Dios del país. Pues no, Ok, ¿verdad? entonces estamos entendiendo lo que está pasando. Sí. Asiria conquistó a Israel, saca a la gente de Israel y mete a gentes de otras partes, y resulta que estas personas paganas no conocen la ley de Jehová, que es el Dios de esa tierra. Entonces Dios levanta leones que están matando a la gente. Entonces le dicen al rey: hey, metiste toda esta gente y no conocen la ley de... Ok, uno de los sacerdotes que nos trajimos de allá, regrésenlo para que él les enseñe cómo honrar al Dios de esa tierra. Ahora, tomen en cuenta que estos sacerdotes de los que se está refiriendo no son sacerdotes del orden de Aarón, porque este no es el templo en Jerusalén. Estos son templos con sacerdotes que conocen la ley, no corruptos, pero falsos. No son sacerdotes legítimos de acuerdo a la ley de Moisés, pero son sacerdotes que conocen la ley de Moisés y todo lo demás. Versículo 28, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria
y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Ok, todo eso está bien, ¿verdad? Les enseñó cómo temer a Jehová. 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y sigue explicando. El punto es que sí, efectivamente hay una mezcla de etnias, una mezcla de nacionalidades, pero principalmente lo que ocurre aquí es una mezcla de religiones. De por sí, el judaísmo que se practicaba en Samaria no era realmente lo que la ley de Moisés manda, aunque ellos en su mente estaban adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Una vez que viene esta gente pagana, mezclan sus religiones con a lo que pudiéramos llamar el yahweísmo, la adoración de Yahweh. Entonces, se mezclan esas religiones y de ahí surge no nada más una etnia diferente. O sea, la raza es diferente porque se mezclan, pero principalmente lo que debemos de entender que la diferencia entre los judíos y los samaritanos no es cuestión de razas, es cuestión de religión. Entonces es más bien una diferencia doctrinal. ¿Sí me explico? Entonces, hay otra explicación. Y esto es lo que la mujer le quiere dar a entender. Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 27. Capítulo 17. No, 27. Deuteronomio 27. Ahorita, más adelante, cuando regresemos al Evangelio de Juan, vamos a entender por qué es importante este pasaje. No es cuando Balaam no pudo, ¿cómo se dice? No. Y le dijo, ok, no puedo maldecir, pero ¿sabes qué? Las mujeres, vamos a entrar por otro lado, vamos a mezclar que las mujeres entren con los israelitas. ¿No es eso? Pero sí sucedió eso. Sí sucedió eso. Porque Balaam. Pero lo que explica la diferencia entre judíos y samaritanos, esta es una de las posibilidades, es Deuteronomio 27. Es aquí cuando están justo a punto de entrar a poseer la tierra. Y el Señor les está diciendo, cuando entren, hay estos dos montes. ¿Ok? Sí, monte Ebal y el monte Gerizim. Y si están estos dos montes, vamos a leer desde el versículo 11. Deuteronomio 27, 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que, etcétera, etcétera. Entonces, en estos dos montes se presentan, una vez que entran a la tierra prometida, entran ahí y se paran en estos dos montes y son lugares de donde se pronuncian bendiciones y maldiciones. Y lo que dice anteriormente en el capítulo 27 es de que ahí deben de levantar un altar y ofrecer sacrificios. Y ahorita vamos a ver por qué es importante eso, porque la mujer samaritana está diciendo, esto es lo que yo aprendí, que en estos lugares es donde se debe de adorar. ¿Ok? Ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo con eso. Pero el punto es que los samaritanos no deben verse principalmente como simplemente los habitantes de Samaria, sino que se les reconocía a los samaritanos por su devoción al culto a Jehová, pero basada en sus propias tradiciones
Y en el Pentateuco, y por cierto, un Pentateuco modificado, donde el monte Gerizim tiene un lugar prominente en la adoración a Jehová. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos todo el Antiguo Testamento, que Jesús leía todo el Antiguo Testamento, pero los samaritanos decían, no, solamente el Pentateuco es escritura. Los escritos de los profetas no son escritura. Los salmos no son escritura. Reyes, Crónicas, Samuel, eso no es escritura. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Biblia. Esos 5 libros, nada más eso es la Biblia para los samaritanos. Entonces, tienen diferentes tradiciones religiosas. ¿Ok? Entonces, ese es realmente el conflicto entre judíos y samaritanos. No tanto el que son una raza mezclada. ¿Ok? Ahora, No sabían mucho de la Biblia. sí sabían mucho de la Biblia, pero ellos consideraban que la Biblia era solamente el Pentateuco. Ellos no aceptaban los libros de profecía, no aceptaban los libros de poesía, los profetas mayores, menores, ellos no lo aceptaban como escritura. Solamente el Pentateuco. En otras palabras, solamente los escritos de Moisés. Se quedaron estancados ahí. Porque, o sea, porque no le dieron el seguimiento, porque el mismo Moisés decía que habría venido uno. Ahora, no eran los únicos. Había otros grupos judíos que también decían que solamente el Pentateuco. Los saduceos, por ejemplo, tampoco creían en los libros de profecía ni nada. Para ellos también solamente el Pentateuco era escritura. Por eso le dijo Jesús a la mujer samaritana, si supieras quién soy, ¿verdad? Ok. Vamos a entrar a eso porque sí hay, en la teología samaritana, también hay esa esperanza. Y ahorita lo vamos a ver. Pero por la antigüedad de esta rivalidad, era muy raro que Jesús, un judío, hablara con una mujer y aparte samaritana. ¿Sí me explico? De ahí la sorpresa de la mujer, ¿verdad? Ahora, hablemos un poco sobre las otras barreras culturales. La relación entre hombres y mujeres en el mundo antiguo era algo interesante. Tenemos que tomar en cuenta que las costumbres de los tiempos no necesariamente reflejaban la ley. No todo lo que hacían los judíos en ese tiempo lo hacían porque la ley lo manda. Había muchas cosas que ellos hacían por costumbre o por tradición o por conveniencia que no necesariamente era parte de la ley. Una de esas cosas era el trato de las mujeres en lugares públicos. Entonces, de por sí, no era bien visto que un hombre hablara con una mujer que no fuera su familia en un lugar público. De hecho, hay quienes dicen que los hombres ni siquiera a sus esposas les hablaban en lugares públicos. Entonces, imagínense si ni siquiera a la esposa se le hablaba en un lugar público, mucho menos a una mujer extraña. Otra de las cosas que sucedía en el mundo antiguo es de que los rabinos no enseñaban a mujeres. Los rabinos tenían discípulos varones, no mujeres. Y lo interesante es de que Jesús era conocido por tener discípulos que eran mujeres. De hecho, vámonos a Lucas capítulo 10. Sí. Si alguien quiere leer Lucas capítulo 10, versículos 40 al 42. Sí, porque eran los que le ayudaban también económicamente. Le ayudaban económicamente, lo seguían, ¿verdad? Lucas 10, 40 al 42. ¿Quién lo puede leer en voz alta? Lucas 10, 40 al 42.
Respondiendo Jesús, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ok. ¿Qué fue lo que había escogido María? Estar sentada a los pies de Jesús. Y esa expresión, a los pies de Jesús, es escuchándolo, aprendiendo. Estaba ocupando el lugar de una discípula, por decirlo así. Entonces Jesús no nada más tenía mujeres que lo seguían, él defendía el derecho de ellas de aprender. Entonces, esto es algo muy raro en el judaísmo del primer siglo. Sin embargo, esto es lo que hace destacar a Jesús. Entonces, de hecho, los mismos discípulos se sorprenden mucho cuando regresan y lo encuentran platicando con esta mujer. Así es de que hasta para ellos fue algo extraño. Ahora, ¿por qué son importantes estos detallitos históricos y culturales? Para nosotros, ¿por qué es importante saber el asunto de los samaritanos, el asunto de las mujeres, todo eso? ¿Por qué Juan incluyó eso en su evangelio? Quizás porque Jesús vino a dar igualdad entre el hombre y la mujer, ¿Ok? en el sentido del evangelio, ¿Ok? de la salvación. El evangelio es para todos, no importa si eres samaritano, judío, es para todos, independientemente de tu trasfondo, ¿no? Ujú. También sería porque había mucho más mujeres que hombres, ¿no? Aunque no podían hablar ni preguntar nada, eran las que más seguían a Jesús. ¿No puede ser? No sé si eran más mujeres. Se me hace difícil que hayan sido más las mujeres que lo seguían que hombres, pero definitivamente había varias mujeres que lo seguían. Y era un aspecto clave de su ministerio. Por eso es tan sorprendente que cuando Jesús resucitó, las primeras personas en darse cuenta de eso fueron las mujeres. Por tan fieles que eran a él como rabino. Creo que tiene un propósito misional. Porque además de los elementos de igualdad y todo lo demás, hay un aspecto de este encuentro de Jesús con esta mujer que tiene que ver con, no sé si se dan cuenta, pero antes de siquiera refutar las diferencias teológicas entre Jesús y la mujer samaritana, el apóstol Juan primero nos quiere mostrar que Jesús entró a Samaria, que de por sí era algo extraordinario, que se detuvo en Samaria, que era todavía más extraordinario, y luego que dialogó con un samaritano, que es todavía más extraordinario, y además una mujer. Y luego aparte una mujer pecadora, que todavía no llegamos a esa parte. Pero antes de analizar los méritos de sus diferencias teológicas, Juan quiere que reconozcamos la disposición de Jesús de entrar a terreno fuera de sus límites. ¿Sí me explico? El evangelio en realidad trasciende barreras de sexo, clase, edad, historia, ¿verdad? Personal, todo lo demás. El evangelio también trasciende las jerarquías morales, que es algo que a mí me parece muy impactante. ¿A qué me refiero? Noten ustedes la diferencia.
las semanas pasadas estuvimos viendo otro diálogo que Jesús tuvo con una persona. ¿Quién? Nicodemo. Vean ustedes la diferencia entre Nicodemo y la mujer samaritana. ¿Qué notan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Jerarquía. Ah, la jerarquía. Ok, para empezar, su jerarquía moral. Nicodemo, ¿qué era? Una persona respetable, un líder entre los judíos, un fariseo. Jesús le dice, es un maestro de los judíos, ¿verdad? Un hombre hecho y derecho, respetable, etcétera, etcétera. Y en cambio, acá tenemos La escoria, como quien dice. la escoria de la sociedad, ¿verdad? Para empezar, una hereje. Teológicamente, ella está lejos de la verdad. Pero además moralmente, ¿verdad? Porque resulta, no hemos llegado a ese punto, pero resulta que ella ha tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido, ¿verdad? Y entonces vean ustedes cómo Jesús desde los dos extremos, Un extremo a otro. ¿verdad? Y eso es a lo que me refiero, de que trasciende, el evangelio trasciende las jerarquías morales. Más importante aún, ¿quiénes son las personas capacitadas para cruzar estas barreras, tanto de sexo, de clase y de moralidad? El hecho de que Jesús es quien tomó la iniciativa de viajar a través de Samaria y detenerse ahí, y que además él tomara la iniciativa de conversar con la mujer samaritana, revela algo bien interesante. Y no nada más habló con ella, le pidió algo. Y si él pide algo, él se está poniendo en una posición vulnerable. Se está presentando él como si él es el que necesita algo, ¿verdad? Qué interesante. Hace unos años nos tocó algo chistoso. El grupo de jóvenes de la iglesia se juntó con un ministerio que trabaja con gente indigente. Y salió el grupo de jóvenes del colegio, de hecho. Y estaba un muchacho, que es un ministro, pero está joven. Es un muchacho que siempre está bien vestido, bien parecido, muy servicial. Y habían salido a visitar a estas personas indigentes, ¿verdad? Y pues llegan con un hombre que está ahí viviendo debajo de un puente y le dice este muchacho al indigente, le dice, hey, ¿cómo te puedo ayudar? Y el indigente le dice, ¿y quién te dijo que yo necesito tu ayuda? Vean ustedes qué interesante que Jesús no llega diciendo, oh, ya llegué, ya llegó por quien lloraban, yo vengo a salvarte. No, le dice a la mujer, oye, ¿me das agua? Se pone él en la posición del necesitado y eso entabla la conversación. Hay esta idea, este es el punto al que quiero llegar, hay esta idea, seguramente ustedes han oído algo así en el pasado. La idea de que si Dios te rescató de las drogas, eres la mejor persona para llevar el evangelio a drogadictos. Oh, Dios te salvó del alcoholismo. Eres la persona perfecta para llevar el evangelio. Ajá. Porque tienes algo en común con esas personas, ¿verdad? Ok, ¿qué tenía en común Jesús con la mujer samaritana? Nada. Amor. Nada más. ¿Necesitaban agua? O sea, no tiene nada en común con ella. ¿Qué experiencia tiene en común Jesús con ella? Ninguna. La idea de que el evangelio necesita que haya conexión en ese sentido es un mito. No necesito tener la misma experiencia que una persona que está en pecado para poder traerle la esperanza de vida. ¿Qué tenía en común, por ejemplo, qué tienen en común Pablo y los gentiles a los que él les lleva el evangelio? Nada.
No tienen nada en común. El poder del evangelio es el evangelio, no mi conexión con la persona a la que estoy evangelizando. Y yo soy solamente el instrumento. El evangelio, dice el apóstol Pablo en Romanos, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y que muchas veces nos hacemos prejuicios, ¿verdad, hermano? De decir, pues yo como pasé por esto, pues yo puedo decirle a esa persona, pero tú no, o este hermano no pasó por esto. Sí. Por eso él no puede hablarle así a esta persona, y no es así como tú estás diciendo. Sí, esta idea de que porque yo pasé por eso, estoy capacitado para llevarte el evangelio, está basado no en una realidad espiritual, sino está basada en la tendencia humana de dividir a las personas por categorías. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Lo hacemos todo el tiempo. En las iglesias incluso lo hacemos todo el tiempo. Dividimos a las personas por grupo. Hermano, Dígame. con todo respeto, ¿por qué ahorita dijo usted que una persona que fue pecadora o alcohólico o lo que sea, dijo usted que era la persona perfecta para hablarle a esta persona que es drogadicto o alcohólico? No, que se tiene. Espérame. Y luego ahorita está diciendo usted que no tiene que ser una persona así para hablar a otra persona, que no pasó por experiencia para hablarle a otra persona. Uh-huh. O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque lo que hace a una persona eficaz no es su experiencia que tenga en común con el que necesita la salvación. Lo que hace la diferencia es el evangelio en sí. El mensaje que trae. O sea, el hecho, si yo fui rescatado de las drogas, no por eso soy mejor evangelista para drogadictos. Mi experiencia con las drogas no mejora mi evangelismo. Porque yo he oído personas que van a evangelizar a una persona que es drogadicta o está bien subida en el pecado, y una persona que no es así le está diciendo, bueno, ¿cómo me estás haciendo tú a mí? Si tú no has pasado por lo que yo estoy pasando, no me puedes decir a mí que yo deje eso. ¿Sí me entiendes? La gente puede decir eso, puede decirlo, pero la evidencia bíblica que nosotros vemos es de que el hecho que yo tenga la misma experiencia que otra persona no es lo que abre las puertas al evangelio, es el evangelio mismo. Como dijo usted, nomás es humanamente, ¿verdad? Sí, esa es una distinción que nosotros hacemos humanamente. Entonces, por ejemplo, por eso digo, ¿qué tenía en común Jesús con la mujer samaritana? Jesús no tenía una teología equivocada. Entonces, la mujer samaritana era parte de una secta, ¿verdad? Pudiéramos decir. Bueno, Jesús no tenía experiencia siendo una persona engañada con una secta. La mujer samaritana había tenido varios compañeros, ¿verdad? Íntimos. Jesús no había pasado por eso. No había nada en común entre los Por eso dos. no le impidió hacer eso, o sea, estar con ella, hablarle y llevarle también la palabra. Sí. Eso no fue un impedimento. No, exacto, no es un impedimento. Y lo que estamos viendo es de que esas barreras que normalmente vemos, Jesús las atraviesa todas. Atraviesa la barrera cultural, atraviesa la barrera teológica, atraviesa la barrera de sexo, atraviesa la barrera moral y llega a donde está la mujer. Y esa es la otra parte importante, de que Jesús no espera que la mujer lo encuentre a él. Él va a donde está la mujer. De hecho, si lo vemos esto en un panorama más amplio, la encarnación del Hijo de Dios nos da un precedente que, además de anular todas estas distinciones que hacemos, distinciones de clase y de sexo y de todo lo demás, no nada más las anula, las vuelve irracionales. Si el Hijo de Dios deja su trono de gloria para venir a vivir en la tierra,
en forma de un hombre, ¿qué nos puede detener a nosotros de cruzar barreras culturales? Si Jesús puede venir de su trono a vivir, a ser un carpintero en Judea del primer siglo, ¿qué me impide a mí cruzar a la colonia de los indios, por ejemplo, y predicarle el evangelio a los que vienen de la India? Nada. Es menos la diferencia. ¿Sí me explico? Voy a detenerme ahí porque es buen punto para detenernos. No sé si eso responde a su pregunta, hermano. No, muy sencillo. ¿No? Yo lo entendí perfectamente. Sí lo entiendo, pero yo lo agarro de otra manera. Bueno, déjeme le pregunto a usted algo. ¿Usted sí cree que es mejor que alguien le predique el evangelio a otra persona con la que tienen un pasado parecido? Si no lo Por ahí- tienes, sí, hermano. ¿Cómo? No lo tienes. Si no lo tiene, No, esa ¿Cómo, era la cómo? pregunta. Porque mire, yo muchas veces había personas, ministros, que me querían dar un consejo. Yo les decía, hermano, mientras usted no ha vivido lo que yo he vivido, usted no le puede responder conmigo. Ujú. Que sea bíblico, pero usted tiene que tener algo para que nos dan un consejo. Entonces, eso va a ser una barrera No, para otros. Sí, va a ser una barrera. Eso quiere decir que si yo estoy viviendo en un pecado en particular, yo no puedo ser salvo a menos de que alguien que esté en el mismo que haya estado en el mismo pecado que yo venga a predicarme el evangelio. usted hace rato al principio dijo lo contrario de eso. No, yo me quedo así. digo, eso es algo que yo he oído a la gente decir. La gente ha escuchado esta idea de que si tú fuiste rescatado de las drogas, eres la mejor persona para evangelizar a gente que está en las drogas. Aquí lo digo. Sí, eso es lo que la gente dice. Lo que yo estoy diciendo es, el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana desmiente ese mito. No es cierto que pasados similares nos hace más aptos para compartir el evangelio, porque el poder no es mi experiencia, el poder es el evangelio. Claro, pero poder es el evangelio. Además, no es una garantía, hermano, de que si, por ejemplo, si un ex drogadicto va y le predica a un drogadicto, no es una garantía que ese drogadicto va a, nada más de cuentas primero va a Sí. aceptar. No, tiene que ser. Ahora, claro que no tiene nada de malo que un ex drogadicto evangelice a drogadictos. No estoy diciendo, eso es otro extremo que no es. Mi punto es solamente que no necesita ser. El que fue rescatado de las drogas no está limitado a evangelizar a drogadictos. No hay nada que diga que un ex drogadicto no puede evangelizar a un doctor, a un musulmán. Las experiencias que hayan tenido no tienen nada que ver. El propósito de las misiones es que yo salgo a un ambiente ajeno al mío. Yo voy a una cultura ajena a la mía. Voy a una población ajena a la mía. Aquí lo importante para cerrarlo es hablarle del evangelio a la persona. El evangelio es el que va a cambiar A cualquier persona, cualquier sea o no sea. cualquier clase de persona. Sí. Y si yo tengo eso en mi mente, si yo estoy consciente de que, uno, que las misiones implica que yo comparta el evangelio con personas muy diferentes a mí. Una. Y dos, si yo reconozco que el poder está en el evangelio mismo, quiere decir que no me debe de asustar presentar el evangelio a cualquier persona. A cualquier persona. Porque lo que nos distingue a nosotros de una persona que no tiene a Cristo, ellos serán expertos en drogadicción, serán expertos en ciencia, serán expertos en filosofía,
serán expertos en borrachera, pero no son expertos en Jesús. Y nosotros sí. Y esa es la diferencia. Hermana, ¿iba a decir algo? Oh, pensé que estaba pensando. Nosotros debemos estar preparados primeramente con el poder de Dios a nuestro lado, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar preparados para hablar con un abogado, con un doctor y y también con un indigente. Exacto. Aquí está. Claro. Claro, también. Y ese es el ejemplo que vemos en Jesús, de que Jesús atraviesa todas esas barreras y habla con la persona que menos se hubieran imaginado que Jesús iba a hablar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar y luego nos despedimos. Hermanos, si traen una ofrenda para el transporte, ahí está el bote. No está la hermana Nelly para juntarlo, pero bueno, vamos a orar y luego nos despedimos.